¿cómo están? Espero que muy bien. La idea es grabar un poquito sobre electrocardiograma, nuevamente por algunas cuestiones entre feriados y problemas míos que estuve complicado para dar esta clase en esta semana. Acordé con la comisión de los miércoles, la comisión 4, que quedaba grabado como suerte de teórico de electrocardiograma para que puedan verlo. Entonces de esa manera la próxima semana cuando nos encontramos ya podemos hacer la actividad práctica. Por supuesto, vamos a dejarlo libre para que lo puedan ver cuantas veces quieran, para que les sirva para repasar, para el parcial, para el final. O sea, sirve como material de estudio, por supuesto, y también les sirve al resto de las otras comisiones si llegasen a querer repasar o ver el material. Por supuesto que está disponible también para ustedes. Nada, lo difícil que tiene por ahí este espacio es que va a ser ver diapositivas con mi voz en off. Las diapositivas están subidas, así que eso lo pueden utilizar también para ir siguiéndome la clase. Y como siempre les digo, la idea es que si quedan dudas de esto, lo puedan llevar al aula, los podemos conversar, ya sea con sus profesores, conmigo por supuesto, o las puedan dejar en el foro del aula web, nada, para que las veamos un poco entre todos y todas. Bien, bueno, vamos a hablar de electrocardiograma. La idea es hablar sobre muchas cosas, ¿sí? Esos serían como los tópicos que incluye electrocardiograma, que ustedes ya saben que siempre como la principal guía de estudio que ustedes deberían tener es el cuadernillo, pero bueno, la idea es abarcar un poco todo esto. Voy a tratar de no hacerlo tan extenso porque es un tema largo y quisiera que se lleven como lo central. Así que vamos a arrancar. Estos son los electrocardiógrafos, ¿sí? Ustedes van a ver ahora cuando hagamos la actividad práctica, la semana que viene, quizás algunos ya lo vieron, quizás han hecho un electro anteriormente. Bueno, los electrocardiógrafos lo que hacen es justamente estar conectados a la superficie corporal y de esa manera logran aislar la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? El electrocardiógrafo no sabe qué actividad eléctrica va a ir a buscar, o sea, no es que puede filtrar y decir, bueno, no, yo solamente busco la actividad de cardiomiocitos y no me importa otro tipo de células. Acuérdense que tenemos otras células excitables, como por ejemplo las musculares. Entonces, si una persona está moviéndose, si una persona tiene frío y está temblando, si una persona está haciendo una convulsión, por ejemplo, el electrocardiógrafo va a registrar actividad eléctrica, porque ahí hay muchos potenciales de acción en el músculo esquelético que se está contrayendo. Entonces, lo que hace el aparato es registrar actividad eléctrica. Como nosotros tratamos de que la persona que se haga el electro esté en reposo, acostada, sin moverse, bueno, inferimos que la actividad eléctrica que estamos trayendo entonces es la del corazón y no hay como ruido, le decimos nosotros, que es cuando aparecen señales eléctricas que se nota que no vienen del corazón, ¿sí? Así que bueno, el electrocardiógrafo se conecta a la superficie corporal, es un método que no es invasivo, que no duele, entonces tampoco vamos a necesitar anestesia para hacer el estudio. Y justamente lo que hace es en esa pantalla mostrarnos la actividad eléctrica y si nosotros quisiésemos podemos imprimirlo y ahí tenemos la tira de electro, el papel del electro, que nos grafica esa actividad eléctrica. El electrocardiograma es justamente ese registro gráfico de la actividad eléctrica. Es muy común que les pidamos definir electrocardiograma y bueno, justamente es un dibujo, es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón y medidas de la superficie corporal. Eso también es importante, ¿sí? Si yo hago un estudio invasivo para ir a ver la actividad eléctrica del corazón, si me meto por algún catéter, por algún vaso y llego adentro del corazón, bueno, a eso ya no es un electrocardiograma, ¿sí? Así que el electrocardiograma es ese registro gráfico. ¿Y qué intenta graficar? Y bueno, intenta graficar cuánta actividad eléctrica tenés, eso lo vamos a ver con voltajes y va a estar representado en lo que sería el eje de la SI. Y vamos a tratar de verlo en cuánto tiempo aparece. Entonces en el eje X lo estaríamos midiendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, si bien nunca le ponemos los ejes al electrocardiograma, lo que viene a representar es, si yo miro duraciones, es decir, si miro en sentido horizontal y veo, por ejemplo, cuánto dura una onda, cuánto dura un segmento, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que está todo el papelito hecho como un cuadriculado. Entonces yo puedo contar cuántos cuadraditos dura, por ejemplo, un segmento. Y ahí yo digo, bueno, si esto dura tanto, claramente la variable que estoy analizando es el tiempo. Ahora, también podría haber hecho ver la altura, ¿sí? Y en ese ver la altura y decir, bueno, a ver, fíjense en ese que dice my EKG, ¿sí? Fíjense que dice que aparecen como dos ondas, son dos complejos muy grandes, ¿sí? No sé si los están viendo, aparecen dos que son realmente muy finitos y muy altos, entonces yo digo, bueno, ¿por qué esos son tan altos y después hay onditas que son como más chiquitas?
Bueno, podría pensar, por ejemplo, que los más altos seguramente sean del ventrículo, que es mucho más grande, y lo más chiquito sea de la aurícula. Y es un pensamiento que por lo pronto podría ser completamente válido, ¿sí? Entonces, en esa altura que yo estoy mirando, estoy viendo el voltaje. Entonces, en el eje Y estaría representado el voltaje de la actividad eléctrica, me habla de cuánta actividad eléctrica estoy registrando. Para poder justamente captar esta actividad eléctrica o derivarla, es que conectamos a la persona al equipo, ¿sí? Cada una de las conexiones que yo hago de la persona al electrocardiógrafo se llaman derivaciones. Y las derivaciones estándar son 12, ¿sí? Hay 12 derivaciones estándar. Esas 12 derivaciones lo que van a hacer es tratar de captar el corazón desde distintos lados, para que yo justamente pueda ver la actividad eléctrica desde el lado de adelante, desde los costados, desde los brazos, desde las piernas. Justamente cada derivación se va a fijar en una partecita del corazón a ver cómo registra la actividad eléctrica. Nosotros, cuando tengamos las 12 derivaciones, los 12 trazados, los 12 electrocardiogramas, ahí justamente lo que vamos a hacer es poder ir viendo a ver si tienen correlación una con las otras o me aparece alguna alteración en alguna parte del corazón. Por eso es que justamente tratamos de buscar tantas derivaciones y no hacemos uno o dos conexiones y nada más, porque queremos tratar de abarcar la mayor información posible. Siempre les ponemos un ejemplo que es como, por ejemplo, si hay un choque y de repente chocan en 1 y 60 yendo a la facultad, avenida 1 y avenida 60, bueno, si de repente la policía quiere investigar qué pasó con el choque, va a tratar de buscar testigos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pedirle seguramente testigos a gente que estaba en la estación de servicio, que está en 60, a gente que estaba en la panadería, a gente que estaba en la parada del 202, en la 60 pero del otro lado, a gente que estaba en esa parrilla, no sé bien qué es, que está del otro lado sobre uno. Entonces, como que vamos buscando mirar una actividad desde el mismo lado, desde distintos lados, perdón. El corazón tiene una actividad eléctrica sola, ¿sí? Que es la actividad de todas las células cuando van haciendo su despolarización y su repolarización en cada potencial de acción. Ahora, la idea es poder ver esa actividad desde muchos puntos de vista para tratar de correlacionarlo y ver que esté todo bien en todas las áreas cardíacas, ¿sí? Así que esa es un poco la idea de las derivaciones. Las derivaciones, como les contaba, son 12. Entonces, cuando uno ve el papel de electro, les va a aparecer marcado. Por ejemplo, miremos desde el comienzo, desde arriba y a la izquierda. Les aparece un 1, debajo un 2, debajo un 3. Esas se llaman D1, D2, D3. O sea, D de derivación, D1, D2, D3. Después tienen ABR, ABL, ABF, ¿sí? Si siguen a la segunda columna de arriba para abajo. Después tienen B1, B2, B3 y después B4, B5, B6. Esas 12 son las derivaciones estándar y aparecen siempre en ese orden. Si no estuviesen marcadas, uno tiene que saber que cada vez que cambia la derivación, que cambia el dibujito que me está haciendo el registro, y si cambia el dibujito es porque lo estoy mirando desde otro lado, bueno, es porque cambió la derivación. ¿En qué orden? D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF y de B1 hasta B6. ¿Puede haber más derivaciones? Sí, puede haber más derivaciones. No son estándar. Pero si yo quiero, puedo hacer un B7, puedo hacer un B8, puedo agarrar la misma derivación y llevármela para el lado derecho. Entonces, como conectaba al paciente, ahora lo conecto del otro lado. Entonces, de repente me sirve para ver cómo está el ventrículo derecho de más cerca, ¿sí? Entonces, podré tener, se le dice B2R, B3R, B4R, R es de right en inglés, que es derecha, ¿sí? Así que en principio son 12, nosotros en Fisio nos vamos a quedar con que son 12, pero sepan que uno podría construir más en caso de necesidad. Ahora, ¿cómo clasificamos estas 12 derivaciones para empezar a ordenarlos? Hay 6 derivaciones que miran al corazón de frente, ¿sí? Que miran al corazón desde el plano frontal. 3 son bipolares. Fíjense que el nombre nos lo dice, tiene 2 polos. Entonces, cuando yo hablo de derivaciones bipolares, tengo que tener en un electrodo, en una conexión, en un cable, si quieren, un polo positivo y en el otro voy a tener un polo negativo. Eso lo hace el equipo, pero yo tengo que poder interpretarlo, así que por eso lo vamos a ver. Esas derivaciones bipolares son D1, D2 y D3. Ahora, hay otras 3 que también miran el corazón de frente, pero tienen un solo polo, que siempre es un polo positivo. En estas, siempre que haya un solo polo, el polo va a ser positivo. Son las unipolares, que se llaman ABR, ABL y ABF. Entre D1, D2, D3 y ABR, ABL y ABF, miramos al corazón de frente. Ahora,
Hay 6 derivaciones más que se llaman transversales o se llaman precordiales porque van conectadas en el precordio, en el pecho, y son de B1 hasta B6. Esas derivaciones precordiales lo que hacen es como cortar al corazón, ¿sí?, transversalmente para poder analizar cómo se mueve la actividad eléctrica en sentido antero-posterior. Bien, así que tenemos como vistas que van haciendo como cortes, que son las de las precordiales, y como vistas que van haciendo como de escaneo del corazón, ¿sí?, desde adelante, que son las del plano frontal. Esas son las 12 derivaciones. Acuérdense, 6 frontales, 6 transversales. Las frontales tenemos 3 bipolares, 2 polos, 3 unipolares. Sé que es mucho, pero miren, vamos a ver cada una de ellas y van a ver que es una pavada. Comenzamos con las bipolares. ¿Se acuerdan que dijimos? Tienen que tener 2 polos. Entonces, con el paciente acostado, vamos a conectar 4 electrodos, uno en cada uno de sus extremidades. Generalmente le ponemos un poquito de alcohol para aislar por si hay un poquito de grasa en la piel. Acuérdense que la grasa es mala conductora de la electricidad. Entonces limpiamos con alcohol y ahí conectamos el electrodo. Los electrodos vienen de 4 colores. Tenemos rojo, amarillo, verde y negro. Entonces, hay una memotecnia que es como el semáforo. Vamos a pedirle al paciente, ¿sí?, no hace falta que le pidan una vez que aprendan, pero digo, uno podría pedirle que levante el brazo derecho. Acuérdense, levanto el brazo derecho y hago el semáforo. Entonces, si levantó el brazo derecho, eso es lo que está más arriba. Ahí le pongo el rojo. Si después lo que sigue bajando es el brazo izquierdo que me quedó abajo, entonces ahí le pongo el amarillo. Si sigo bajando, vengo de brazo derecho arriba, brazo izquierdo, bajo a la pierna izquierda, ahí pongo el verde. Y lo último que me queda es la pierna derecha, que ahí va el negro. El negro es un aislante, es un cable a tierra, le decimos. No tiene capacidad o sea, no está para conducir actividad eléctrica, está para cerrar el circuito. Entonces, de ese pie derecho no vamos a aislar nada nosotros, no lo miramos. Nosotros miramos el rojo, el amarillo y el verde. Pero cuando conectamos, para que el registro salga limpio, necesitamos conectar los 4. Bien, es importante que cuando conectemos, lo conectemos bien. Si yo me confundo dónde va el rojo, dónde va el amarillo, dónde va el verde, eso va a generar que después la derivación que yo esté viendo, como por ejemplo D1, en realidad sea una D3. Y entonces yo digo, che, en D1 tal cosa debería ser, por ejemplo, mayor a 5. Y acá la encuentro mayor a 2. Bueno, entonces, ¿está esa persona enferma? O por ahí conecté mal los electrodos. ¿Se entiende? Entonces, de ahí es que viene la importancia de conectar bien las derivaciones. Acuérdense, para eso el semáforo, brazo derecho arriba, rojo, amarillo, verde. D1 te va a quedar entonces el brazo el brazo derecho con el electrodo rojo y el brazo izquierdo con el electrodo amarillo. D1 compara los dos brazos y mira la diferencia entre esa actividad eléctrica de cada uno de los dos. De esa manera, entonces, se fija básicamente si la actividad eléctrica está yendo más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Eso es lo que hace D1. D2 compara el brazo derecho, acuérdense, electrodo rojo, con la pierna izquierda, electrodo verde. Entonces D2 se fija justamente cómo se mueve la actividad en cuanto a sentido oblicuo, ¿sí?, si se va para una diagonal, si se va para otra. D3 queda del lado izquierdo las dos cosas. Mira, brazo izquierdo y pierna izquierda. Entonces D3 lo que hace es comparar y sobre todo es una derivación útil para ver si la actividad eléctrica está subiendo, está bajando, se está desviando de esa diagonal que tomó, ¿sí? Entonces justamente tenemos 3 derivaciones bipolares para ir comparando actividad eléctrica en distintos polos. Acuérdense que las bipolares tienen 2 polos y entonces comparan actividad eléctrica entre los dos brazos, entre el brazo derecho y la pierna izquierda o entre el brazo y la pierna izquierda, D1, D2 y D3 respectivamente. Esas son las bipolares. Había también frontales que son unipolares, que tenían un solo polo. Y acuérdense que ese polo siempre es positivo. No tienen que conectar nada acá porque van a usar los mismos electrodos que antes. A, B, R, ¿se acuerdan de right? Es el brazo derecho. A, B, L es left, es del brazo izquierdo. Y A, B, F es de foot, que es pie, entonces esa es la pierna izquierda. A, B, R es el rojo, ¿sí?, es el que está en el brazo derecho. ABL es el amarillo, que está en el brazo izquierdo, y ABF es el verde, que está en el pie izquierdo. Ellas lo que hacen es ponen un polo positivo en cada una de esas derivaciones y el negativo es como si fuese el centro del pecho. Eso lo genera el equipo, no tenemos que hacer nada.
Si estamos mirando a BR, lo que hace el equipo es anular a BL y a BF y entonces eso queda como negativo. Si estamos mirando a BL, anula a BR y a BF, entonces eso queda como negativo. Si estamos mirando a BF, anula a BR y a BL, entonces eso queda como negativo. Esa es un poco la secuencia, ¿sí? Lo importante es que la derivación, como es unipolar, el negativo lo genera el equipo anulando las otras derivaciones. Y el positivo siempre está en la derivación que yo estoy mirando. AB es de voltaje ampliado, ¿sí? AB está al revés, voltaje ampliado, porque está en inglés, ¿sí? Pero justamente lo que hacemos es el voltaje ampliado a la derecha, ABR, el voltaje ampliado a la izquierda, ABL, el voltaje ampliado a los pies, ABF. Y esas son las unipolares. Las transversales son las otras 6, el otro grupo, que acuérdense que lo que hacen es cortar, hacer como cortes en antero-posterior. Entonces se fijan si la actividad se acerca para el lado del pecho para adelante o se aleja hacia el lado de la espalda, ¿sí? Para eso vamos a ir mirando en distintos puntos al corazón y ahí tenemos de B1 hasta B6. B1 y B2 se conectan a nivel del cuarto espacio intercostal. B1 es derecho, B2 es izquierdo. Y a partir de ahí la idea es empezar a darle la vuelta al corazón. Para contar los espacios intercostales, acuérdense del ángulo de Lewis, que no conocen de anato, y ahí una vez que palpan el ángulo de Lewis, que es la unión entre el manubrio, el esternón y el cuerpo, saben que al lado está el segundo espacio intercostal. Entonces van palpando y bajan hasta llegar al cuarto espacio intercostal. Ese cuarto espacio intercostal, ahí ponen a la derecha B1 y a la izquierda B2. Para poner B4, fíjense que me salté uno, B4, hacen línea medio clavicular izquierda y hacen quinto espacio intercostal. Sería como bien debajo de la mama generalmente. Entonces ahí va B4. Y B3 lo van a poner en el medio entre B2 y B4. No tiene un lugar fijo B3, sino que lo que hacemos es hacer como un promedio, una X distancia, y lo ponemos en el medio entre B2 y B4. Ahí ya tenemos toda la cara anterior cubierta, vamos a la parte más lateral. B5 se pone en línea axilar anterior, quinto espacio intercostal. B6 se pone en línea axilar media, quinto espacio intercostal. Vos una vez que llegaste a B4, ahí ya tenés el quinto espacio. Entonces lo que tenés que hacer es por ese mismo espacio intercostal, correrte un poquito hacia afuera para poner B5 y más hacia afuera para poner B6. ¿Cuánto afuera? Bueno, agarras la axila y te fijas, le pedís a la persona que levante el brazo y ahí te hace el hueco axilar, te fijas la pared más interna de ese hueco, es decir, la cara anterior, la bajas y una vez que llegas al quinto espacio, ahí pones el chupetito de B5. Y el de B6 lo haces bien en el medio de la axila, va a ser como más de costado B6, ¿bien? Y ahí te quedaron las derivaciones transversales. Esto es derivaciones. La idea es que si ustedes comprenden bien derivaciones, en la parte práctica ya directamente lleguemos y conectemos a la persona que se va a hacer el electro, entonces después tenemos más tiempo para ver el registro. Así que esa es una de las partes de la clase que más deberían prestar atención y que más deberían repasar. Si quieren, pueden volver, repasan, pueden hacerse gráficos. La idea es que esto sea bien esquemático para que ustedes lo puedan hacer después en la práctica. Bien, ahora vamos a pasar al segundo tema importante, que son los vectores. Los vectores son la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? a forma de flecha. Los vectores son flechitas que te van mostrando cómo está viajando la actividad eléctrica de ese corazón. Cada vez que vos veas una flecha tenés que pensar tres cosas. ¿La flecha es chiquita o es grande? Bueno, esa es la magnitud del vector. Esa flecha, ¿sí? Esa magnitud te está hablando de cuántas células están haciendo esa actividad eléctrica. Si yo tengo los miocitos de la aurícula, son muy poquitos los miocitos de la aurícula. La aurícula es muy finita, entonces seguramente ese vector es un vector chiquitito, de escasa magnitud. Si miro el del ventrículo izquierdo, que es una pared re gruesa, llena de músculo, ese vector debería ser enorme. Entonces, la magnitud del vector, el tamaño de la flecha, es mucho más grande, ¿sí? Después lo otro que tengo que mirar es la dirección. Esa actividad eléctrica viaja acostada, viaja verticalmente, viaja en una diagonal. Y una vez que hago eso, miro el sentido. El sentido es la cabecita de la flecha. Entonces, si está viajando de forma horizontal, ¿se acuerdan por ejemplo de uno que compara los dos brazos? Si yo tengo actividad eléctrica que va de un brazo al otro, ¿sí? Que es lo que aísla cada registro del electro. Si yo tengo una actividad eléctrica que va de un lado al otro, bueno, ¿va hacia la derecha o va hacia la izquierda? Ese es el sentido. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, hay un vector que es el de la aurícula derecha que le pasa la actividad eléctrica a la aurícula izquierda.
Entonces, ese vector, ya por ser de las aurículas, seguramente es chiquitito, ¿sí? La magnitud baja. ¿Cómo va a ser la dirección? Y bueno, en sentido fisiológico, anatómico, la aurícula derecha está al lado de la aurícula izquierda. Entonces debería ser un vector horizontal. Ahora, si la aurícula derecha es la que tiene el lóbulo sinusal, que es la que tiene el marcapaso, le va a pasar a la izquierda, el sentido de esa actividad eléctrica debería ser de derecha a izquierda. Entonces, quien ve que la actividad se le está acercando es el que tiene el brazo izquierdo, el electrodo amarillo, ¿se acuerdan? Y en cambio, el brazo rojo va a ver que hay una actividad eléctrica que se está alejando de él. Entonces, justamente, ¿se acuerdan que D1 que hacía? Comparaba la actividad eléctrica de los dos brazos. Al amarillo le llega actividad eléctrica y al rojo se le alejan actividades eléctricas. Entonces, bueno, así se forma justamente un vector de despolarización, por ejemplo, auricular. Ese vector es lo que el electrodo va a poder censar comparando los dos brazos y entonces te hace un dibujo. Ese dibujo es lo que después vamos a ver en el papel del electrodo nosotros y tener que interpretar. Así que esos son los vectores, esa es la idea. Hay vectores que ya tenemos completamente definidos y que son los que nosotros pretendemos que ustedes sepan. Son 4. El primero es muy sencillo, porque es justamente este que les contaba de la despolarización auricular. Ustedes saben que el inicio, el marcapasos de toda la actividad eléctrica del corazón está en el nódulo sinusal. Y el nódulo sinusal está bien arriba y bien atrás de la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior. El nódulo sinusal dispara un montón de actividad eléctrica, pero ¿dónde va a terminar toda esa actividad eléctrica como punto de decir, bueno, hasta acá hacemos un freno y después pasamos a lo que sigue? Va al nódulo auriculoventricular, que es la próxima estación del sistema de cambio de vector. Entonces, ¿cómo va a ser ese vector de despolarización auricular? Bueno, fíjense que les aparece en rojo, es un vector chiquito porque es de la aurícula, que va de atrás hacia adelante, que va de derecha a izquierda y que va de arriba hacia abajo. Entonces, el vector de despolarización auricular va abajo, anterior y a la izquierda, siendo un vector de pequeña magnitud, porque justamente representa la actividad auricular. El ventrículo es mucho más complejo, porque tiene muchas más células. Entonces tiene 3 vectores. Lo primero que se despolariza en el ventrículo es el septum. Cuando una vez que el nódulo auriculoventricular hizo una pausa, comenzó a despolarizar, viene por el haz de His y ese haz de His que está en contacto con el tabique, primero que nada despolariza el tabique. Es un vector chiquitito, porque el septum, el tabique interventricular, no tiene muchas células. Es un vector muy pequeño que como particular lo que tiene es que se va hacia la derecha. Fíjense que ahí les aparece en verde muy chiquitito hacia la derecha. Luego viene el vector de todas las paredes ventriculares. Y ahí sí, si yo estoy en el tabique y tengo que despolizar todas las paredes, me voy a ir bien para abajo y bien para adelante, porque acuérdense que el corazón está como acostado sobre el diafragma, llegando la punta del corazón bien hacia adelante y hacia la izquierda. Entonces yo me voy a ir para abajo para ir a buscar esa punta. Para adelante, siguiendo como ese acostamiento, esa horizontalización que tiene el corazón sobre el diafragma. Entonces me voy hacia adelante, me voy hacia abajo. ¿Y cuál ventrículo tiene más células? ¿Derecho o izquierdo? El izquierdo. Entonces necesito llevarle más actividad eléctrica a ese ventrículo. Entonces el vector se me corre hacia la izquierda. El vector de despolarización de paredes libres de ventrículo es un vector que va hacia adelante, que va hacia abajo y que además va hacia la izquierda. Es lo mismo que el vector de despolarización auricular, que iba del nódulo sinusal a la B. Bueno, son los dos vectores iguales, hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. ¿Cuál es la diferencia? La pared libre del ventrículo tiene muchísimas células, la aurícula no. Entonces, este vector de paredes libres ventriculares va a ser un vector gigante. Fíjense que ahí les aparece en violeta, es igual que el rojo de la aurícula, pero mucho más grande. Y por último, vos te fuiste hacia la punta del corazón. Entonces te va a quedar la base del corazón, que es como esa pared que queda apoyada sobre el diafragma. Entonces, para despolarizar esas bases, tenés un último vector, que es ese azul que te aparece ahí, que se va como para arriba. Lo importante de ese vector es que es el único vector que sube. Todos los otros vectores venían bajando y venían hacia la izquierda. El del tabique, ¿qué particularidad tuvo? Se te fue a la derecha. Y el de las bases, ¿qué particularidad tuvo? Se te fue para arriba. Esas son las únicas diferencias con los vectores. Una vez que ustedes sepan vectores, ¿sí? La idea es integrar entre vectores y derivaciones.
Hay una sola regla que tienen que saber. Si se acuerdan derivaciones, habíamos visto que tenían un polo positivo, todas. Algunas tenían un polo positivo y otro negativo, esas eran las bipolares, y después las unipolares y las precordiales son todas con polo positivo. Entonces, la regla lo que te dice es, si la actividad eléctrica, esta actividad eléctrica que te vengo representando como un vector, se está acercando al polo positivo, el electrón lo que te va a hacer es dibujarte algo para arriba. Entonces, mira, vos tenés el polo positivo de la derivación. Ponele que estés viendo AB, vamos a poner una D1, que habíamos puesto ahí D1, que es el brazo izquierdo. Y recibe ese brazo izquierdo actividad eléctrica, porque agarra un vector que viene de la derecha a la izquierda. Entonces, ese brazo izquierdo lo ves llegar. Entonces, si a mí me está llegando una actividad eléctrica hacia mi polo positivo, ¿qué te voy a dibujar? Una onda para arriba. Siempre que un polo positivo de una derivación ve actividad eléctrica que llega, dibuja cosas para arriba. El mismo polo, ¿sí? El mismo polo positivo puede ver que hay actividad que se le aleja. Por ejemplo, ¿se acuerdan qué vector iba para la derecha? El vector que va para la derecha es el vector del septum, el del tabique ventricular. Entonces, un electrodo que está a la izquierda, como el electrodo amarillo de ABL o de T1, ¿sí? Ese vector va a ver que la actividad del septum se le aleja, se le va para el otro lado. Entonces, cuando el polo positivo ve que la actividad eléctrica se va para otro lado, no recibe actividad, dibuja cosas para abajo. De ahí sabemos que para el electro, si vemos dibujos para arriba, el electrodo positivo de esa derivación que yo estoy viendo recibió actividad. Si veo cosas para abajo, a ese electrodo se le alejó la actividad eléctrica. Y así es como podemos interpretar el electrocardiograma. Esta es la regla general que tienen que saber. Para todo lo que sigue, necesitan haber entendido esto. Entonces, este es un gran momento para hacer una pausa y decir, che, bueno, a ver, 12 derivaciones, me acuerdo cómo se conectaban, me acuerdo qué mira cada una, me acuerdo cuál tiene el polo positivo en cada lado. Eso es importante. Segundo, vectores. Me acuerdo cuáles son los 4 vectores principales, hacia dónde va cada uno. Para eso tengo que saber cómo se conduce el impulso eléctrico. Para eso vimos cardionector la clase pasada. Si entendí eso, voy a entender cómo grafica el electro. Les pido que si no entendieron algo de eso, lo rechequen, vuelvan atrás con el video, vayan y vengan, aprovechen esto que tienen para poder hacer eso y no solo para escucharme en 2.0, que tras que yo hablo rapidito ya, calculo que me deben tener las chapas. Pero aprovechen para eso, para chequear y decir, bueno, a ver, hasta acá, ¿entendí? Si entendieron, vamos con lo que sigue. Para hacer un análisis integral de esto, ¿sí? Un señor que estudió un montón la parte de electro, que se llama Einthoven, hizo un triángulo. El triángulo de Einthoven es muy sencillo. Vos fíjate que tenés 3 puntas y generalmente en tanto bipolares como unipolares tenés 3 derivaciones. Entonces, tenés ese punto que está arriba a la derecha, que corresponde al brazo derecho, que se conecta con el electrodo rojo. Este punto, que es arriba a la izquierda, el brazo izquierdo, se conectaba al amarillo. Y este punto, que está bien abajo en los pies, se conectaba al verde. Entonces, la derivación que unía los dos brazos, rojo y amarillo, D1. La que unía brazo derecho con pierna izquierda, D2. La que unía brazo y pierna izquierda, D3. ¿Cómo estaban los polos? Para acordarme cuál tenía polo positivo y cuál tenía polo negativo, hay una regla que es muy fácil, que es, ¿te acordás que vos esto lo construiste viendo el semáforo? Bueno, a ese semáforo le preguntás si podés pasar. Al rojo, ¿podés pasar? Negativo, no puedo pasar. Siempre el electrodo rojo tiene polo negativo. Al verde, ¿podés pasar? Y el verde te va a decir que sí. Y el amarillo te va a decir y, más o menos. Entonces, el amarillo te queda a veces positivo y a veces negativo. El brazo izquierdo va a ser positivo para la derivación de 1 y va a ser negativo para la derivación de 3, porque si yo miro el polo verde, de 2 y de 3 que tienen el electrodo verde allá en el pie, ¿puedo pasar? Obvio que puedes pasar, positivo. Entonces fíjense cómo construimos el triángulo de Einthoven. Lo que te trata de mostrar el triángulo de Einthoven es una representación esquemática de las 3 derivaciones bipolares. Si son bipolares tienen 2 polos, uno negativo y uno positivo. El brazo derecho siempre es negativo, la pierna izquierda siempre es positiva, el único que cambia es el amarillo, es el brazo izquierdo, que va a ser positivo para D1, para compararlo con brazo derecho, negativo para D3, para compararlo con pierna izquierda. Todo esto lo hace el equipo.
No tienen ustedes que tocar nada como para decir, che, bueno, ahora vos vas a ser positivo, vos negativo. Lo hace el equipo. La idea es que nosotros podamos interpretar que si D3 me dibuja algo para arriba, yo tengo que entender que eso que me dibujó para arriba es porque hay una actividad eléctrica que estuvo yendo a un polo positivo. Y entonces digo, bueno, ¿dónde está el polo positivo? Bueno, está abajo. ¿Y con qué lo compara? Con el negativo, porque es bipolar. ¿Dónde está ese polo negativo? En el brazo izquierdo. ¿Está bien? Ese es el trabajito que hay que hacer cuando uno interpreta el electro. Por eso damos todo este fundamento teórico, ¿sí? No porque ustedes en la máquina tengan que poner algo. La máquina, la verdad que si vos sabés conectarlo, es apretar Start y el electro sale, ¿sí? No es mucho. Pero después la idea es poder analizarlo. Y entonces, si yo me encuentro en D3 cosas positivas que no deberían estar, decir, che, bueno, ¿por qué me está llegando actividad eléctrica de ese pie que, a diferencia de ese brazo izquierdo? Bueno, seguramente hay algún vector que esté bajando. Entonces, por eso el brazo izquierdo lo ve negativo y el pie izquierdo lo ve positivo, lo ve llegar. Y el electrón me dibuja para arriba. ¿Se entiende más o menos cuál es el asunto ahí? Entonces la idea justamente es esa, ¿sí? Es poder interpretar por qué a mí me aparecen cosas en el electro y para interpretarlo hay que saber un poco esto. Vamos a ver eso. Imagínense que yo pongo un vector así, en el triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven sirve justamente para extrapolar vectores. Extrapolar vectores quiere decir, a cualquier vector que vos tengas, yo te voy a mostrar cómo lo va a ver cada derivación. Entonces, ese es un vector que, fíjense, está oblicuo, va para abajo y va para la izquierda. Yo acá no tengo manera de ver si va para adelante o para atrás, porque estamos en dos dimensiones, pero por lo pronto ya sé que va hacia abajo y va hacia la izquierda, y bueno, ese vector o es la despolarización auricular o es la despolarización ventricular. Yo sé que el tabique no es, porque el tabique va para la derecha. Yo sé que las bases no son, porque las bases van para arriba. Entonces tienen que ser o la despolarización auricular o las paredes libres. ¿Qué diferencia había? Y bueno, la cantidad de células, el tamaño. Yo este vector lo veo más chiquito, así que calculo que ese vector podría ser despolarización auricular. ¿Cómo ve D1 la despolarización auricular? Bueno, fíjate que D1 agarro y extrapolo. Entonces, mira, perdón, el vector de despolarización auricular para D1. Miro en D1, en la línea que me conecta D1, no sé si llegaron a ver cuando aparece la línea, miro y me aparece en la cola del vector, hay alguna línea que se cruce con D1, ¿sí? No sé si llegan a verlo y se los vuelvo a poner. Ahí aparece la línea y tocando la cola del vector. Ahora hago otra línea tocando la cabeza. Entonces me llevo con esas dos líneas que fueron perpendiculares a la derivación. ¿Ves que la corta a 90 grados como si fuese bien una esquina? Entonces ahí me llevo el vector y lo apuesto sobre esa derivación. ¿Cómo te va a quedar? Bueno, donde estaba la cola, donde estaba la cabeza, la cabeza. Ese vector azul que apareció ahí es la extrapolación del vector de despolarización auricular visto desde D1. ¿Qué ve D1? ¿Dónde tiene el polo positivo D1? En el amarillo. ¿Ve que la actividad llega o que se va? Ve que llega. Entonces va a dibujar para arriba o para abajo. Regla general. Polo positivo que ve llegar a actividad, dibuja para arriba. Entonces en D1 te va a quedar de la línea de base una ondita para arriba. Esa ondita es la onda de despolarización auricular. ¿Va a aparecer así en todas? Bueno, vamos a ver. Miremos D2 ahora. Trazas de vuelta una perpendicular a D2, de la abreviación D2, que vaya a la cola del vector. Ahí está, D2. Ahora trazas otra que vaya a la cabeza. Ahí está. Entonces te dibujas el vector sobre tu derivación. Donde está la cola, donde está la cabeza. Ahí está en azul. Listo el vector sobre D2. Entonces, vamos de vuelta. ¿Dónde está el polo positivo? Para eso tenía que saber que D2, que conecta brazo derecho con pierna izquierda siempre positivo. Entonces, ahí está el polo positivo. ¿Qué ve la pierna izquierda? ¿Ve que el vector llega o que se va? Fíjense que lo está apuntando a la flecha. Entonces está viendo actividad eléctrica llegar. Polo positivo que ve actividad eléctrica llegar, dibuja para arriba. Entonces, de la línea de base, yo voy a tener una onda para arriba. ¿Es igual que la onda que tenían de 1? Sí, es muy parecida, lo único que cambia es el tamaño. ¿Por qué cambia el tamaño? Porque el tamaño de la onda depende del tamaño del vector. Fíjense que en D1 el vector se veía un poquito más chiquito, entonces hice una onda más chiquita. En D3 el vector se ve mucho más grande. Perdón, en D2 el vector se ve mucho más grande. Entonces la onda va a ser más grande. Como la actividad eléctrica generalmente baja en diagonal, como lo hace D2, que cruza de derecha a izquierda,
suele agarrar los vectores bien grandes de 2. De 2 es una re buena derivación para ir a mirar justamente los vectores, porque las ondas suelen estar bien grandes en D2, porque agarran muy bien la extrapolación de ese vector. Por último, veamos D3. Acordate que tenés que trazar perpendiculares a la derivación, ¿sí? Como que la corten a 90 grados, como una esquina, como si estuvieras haciendo una escuadra. Entonces, mira, D3. Ahí tengo la que toca la cola y ahí tengo la que toca la cabeza. ¿Se dan cuenta que son perpendiculares que cruzan a 90 grados? Entonces, justamente, esto es como si se cruzaran, por ejemplo, diagonal 73 y diagonal 74, que entre las dos forman un cuadrado. O sea, si yo uno los ángulos, formo un cuadrado. Ese es el ángulo de 90. Entonces, fíjate que ahí en D3 te llevas el vector y ¿qué te queda? Te queda un vector muy chiquitito. Ese azul que ves ahí, ¿sí? Es un vector muy pequeño porque D3, cuando extrapola la derivación, cuando extrapola esa actividad eléctrica, la ve muy pequeñita, ¿sí? ¿Qué ve esa derivación? Bueno, D3 sabemos que tiene el polo positivo abajo, ve que la actividad eléctrica está llegando hacia ese polo positivo y polo positivo que recibe actividad eléctrica dibuja para arriba. Entonces D3 también va a ser una onda positiva. El tema es que va a ser mucho más chiquitita que las ondas anteriores porque el vector en esa derivación es muy pequeño. Siempre estamos hablando de un vector de despolarización auricular. La aurícula se despolariza una sola vez. El tema es que cada derivación, el tema es que cada derivación lo ve distinto. Entonces D1 la ve bastante bien, D2 la ve súper grande, D3 la ve chiquita. Pero la actividad eléctrica es siempre la misma, lo que cambia es el punto de vista. Por eso hacemos 12 derivaciones, para verlo justamente de distintos ángulos. Y así es como puedo ir interpretando la actividad eléctrica. Pero esa actividad eléctrica, estas tres ondas te están marcando lo mismo, te están marcando la despolarización auricular. Como lo primero que pasa en toda la actividad cardíaca es que se despolarice la aurícula, porque arrancamos por el nódulo sinusal, esta es la primera onda, primera con P. Entonces, esta onda se llama onda P. La onda P te marca la despolarización auricular. ¿Qué va a pasar con las unipolares? Mirá, mismo triángulo. Arriba a la derecha, ABR. Arriba a la izquierda, ABL. Abajo, ABF. R de right, L de left, F de foot. Entonces, las unipolares no van a comparar uno con otro. Entonces es más fácil todavía, porque ellas siempre eran positivas. Entonces vos tenés el vector de despolarización auricular. Ya estudiaste que este vector de despolarización auricular, ¿cómo va? De atrás a adelante, de derecha a izquierda y de arriba para abajo. Si va de derecha a izquierda, ABR, ¿cómo lo va a ver ABR? Bueno, ABR va a ver que en su polo positivo, en el brazo derecho, hay una actividad eléctrica que se está yendo. Entonces, si se está yendo, ¿qué dibuja? De la línea para abajo. ABL, en cambio, está a la izquierda. Si el vector va de derecha a izquierda, va a entender que la actividad eléctrica está llegando. Entonces, ABL, ¿qué dibuja? De la línea para arriba. Esa es ABL. ABF. ABF está bien abajo. El vector va de arriba para abajo. Entonces ABF va a ver con ese polo positivo que el vector le está llegando, porque está yendo para abajo. Entonces, ¿qué dibuja ABF? De la línea para arriba. Siempre polo positivo que recibe actividad dibuja para arriba. El único caso de ondas P, que son las ondas de despolarización auricular, que aparecen siempre negativas, son las de ABR, porque si el nódulo sinusal está funcionando como debería, la actividad eléctrica siempre debería ir de derecha a izquierda. Así que onda P negativa solamente espero encontrar en ABR. ¿Qué pasa con las precordiales o con las transversales? Bueno, mirá, es lo mismo, ¿sí? Vos tenés las 6 derivaciones dándole la vuelta al corazón en la cara anterolateral. El vector de despolarización auricular lo podemos pensar ahí, ¿no? Como que va de atrás para adelante. ¿Se acuerdan que ahora veníamos viendo si va de arriba para abajo? Por ejemplo, siempre va para abajo, ABF lo ve súper positivo. Siempre va de derecha a izquierda, ABL lo ve positivo. Bueno, ahora vamos a ver en la tercera dimensión y para eso sirven las precordiales. Las precordiales se fijan si la actividad se va para adelante o se va para atrás. En este caso, como el nódulo sinusal está bien atrás, ¿sí? La actividad va a ir para adelante. Entonces, como todos están adelante y al costado, deberían ver la actividad eléctrica llegar.
Las derivaciones precordiales también tienen un solo polo y también es solamente positivo. Entonces, si todas son positivas y todas ven que la actividad eléctrica les llega, van a dibujar ondas para arriba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Todas van a ver igual el vector? Bueno, fíjate que no. Ese vector de despolarización auricular lo ve bien sobre todo B3, B4, que están más centradas. B1, por ejemplo, ¿sí? Lo ve chiquitito, porque lo ve muy de costado, muy de lejos. Si yo hiciera esa extrapolación del vector, como lo hice con el triángulo de Einthoven, me daría un vector muy chiquitito, como nos pasó hoy con D3, por ejemplo. Entonces, cuando me voy moviendo, B2 ya lo veo un poquito mejor. Entonces dibujo una onda más grande. B3 y B4 sobradas. Ellas como si lo ven realmente bien el vector. B5 lo ve un poco más chico de vuelta porque ya se empezó a alejar. Y B6, igual que B1, lo ve chiquitito. Entonces, las precordiales deberían tener casi todas, B1 puede ser una excepción, pero si no casi todas, ondas P positivas. Y lo que cambia es el tamaño. Según para dónde esté orientado el vector, es cuál derivación lo va a ver mejor. En una condición fisiológica, B3 y B4 son las que dibujan ondas P más grandes porque ven al vector como más central. ¿Cómo se llaman todas estas ondas? Bueno, todas están hablando de lo mismo. Son ondas que hablan de la despolarización auricular. La despolarización auricular es lo primero que ocurre, entonces esto se llama onda P. Siempre, siempre en el electro, vos si tenés 12 derivaciones, deberían aparecer 12 representaciones de esta actividad eléctrica. Bueno, todas se llaman igual. Tenés la onda P en D1, la onda P en ABL, la onda P en B3, la onda P en B6. Pero son todas ondas P porque todas te hablan de la despolarización auricular, que es lo primero que ocurre. Bien, esta es la interpretación del electro. Si vos sabés esto, ya está. Porque después cada cosita que vos veas del electro la vas a poder interpretar pensando en qué derivación estás viendo, cómo se conecta esa derivación y entonces de dónde está llegando o yéndose la actividad. Si tienen hasta acá, si vienen cansados, medio pasados ya de rosca, frenen, pueden hacer una pausa, yo también voy a hacer una pausa, y ahora vamos a seguir ya a contar las partes de un electro normal, de cómo uno encuentra un electro, que es lo que uno ya puede aprender si quieren, si ya aprendió cómo interpretarlo. La idea ahora va a ser ver un electro normal. Entonces, el electro normal yo me lo puedo aprender de memoria incluso. Pero la idea es que cuando ustedes algún día ven un electro que no sea normal, puedan decir, che, a ver, esto que está acá, está raro. A ver, ¿en qué derivación lo veo? ¿Lo veo en todas? ¿Lo veo en estas? Bueno, entonces, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde tiene el polo positivo? ¿Lo veo para arriba, para abajo? ¿Esto es de la actividad? ¿Se está yendo? ¿Está viniendo? Bueno, ese es un poco el análisis, ¿sí? A partir de ahora, entonces, eso lo tienen que saber. Traten de pegarle una ojeada si quedó alguna duda, de volver el video para atrás. Anoten las dudas que tienen para charlarlos en el foro o para charlarlos en clase. Y entonces ahora vamos a ver electro normal como segunda parte de la clase. Ahora sí no me... Le iba a decir justamente eso. No me iba ni a disimular en tratar de hacer que no se note la pausa porque iba a ser muy evidente. Espero que ustedes también se hayan tomado una pausita para refrescarse después de tanta info. Vamos con esta segunda parte. La idea es encontrar los accidentes que tiene el electrocardiograma, ¿sí? Y poder tratar de poder interpretar qué significa cada una de estas cosas, ¿sí? Ahora, cuando uno agarra un electro, vamos a empezar a ver que está lleno de rayas, cosas que suben, que bajan, de momento queda quieta. Y bueno, ¿qué tiene esto de relación con todo lo que ustedes ya han aprendido durante todo este módulo de la parte de fisiocardíaca? Bueno, la idea un poquito del desafío es ese, ¿sí? Vamos a empezar diciendo que hay una línea de base del electro, ¿sí? Esa línea de base es lo que ustedes ven ahí, que pueden identificar tranquilamente, o sea, el trazado electrocardiográfico es todo lo que está en negro. El papel que está por detrás es el papel que usamos para contar cuántos voltajes tiene, cuántos segundos pasan, que ahora eso se los explico en breve. Pero lo que ustedes tienen que mirar es la parte negra. Se dan cuenta que hay un renglón, que vos decís, bueno, acá esta línea es la línea de base, que yo puedo subir, bajar, ir, volver, pero siempre terminamos cayendo sobre esa línea. Bueno, esa línea es lo que llamamos línea de base. Cualquier cosa que se levante por la línea de base o que baje por la línea de base es una onda, ¿sí? Una onda es cualquier deflexión, vaya para arriba o para abajo, de la línea de base. Bien, ahí les pongo en amarillo, por ejemplo, ahí tienen una onda, ahí tienen otra onda. Ven que sube, baja y vuelve a la línea de base. Sube, baja y vuelve a la línea de base. Si fuesen varias ondas juntas, es decir, no es que subo, bajo y me quedo en la línea de base y después vuelvo a arrancar,
Si fuese que, por ejemplo, bajo, después subo, después vuelvo a bajar y en el medio no pasé por la línea de base, ese es un complejo. El complejo de ondas es cuando yo no me detengo en la línea de bases. Y ahí en rosa tienen marcado un complejo. La línea de base, ¿sí?, es justamente el segmento. El segmento es lo que queda comprendido entre dos ondas, pero es solo línea de base. Por eso siempre decimos que el segmento es isoeléctrico. Quiere decir, no está cambiando la actividad eléctrica. Por eso hizo de igual actividad eléctrica. ¿Se acuerdan que en el eje Y yo miraba el voltaje? Bueno, si veo que hay una onda que va para arriba, el voltaje está subiendo. Si veo que hay una onda que está para abajo, el voltaje está bajando. Ahora, si esa actividad eléctrica se mantiene constante, eso es isoeléctrico. Bien, y ese es el segmento. Cuando yo agrupo en azul, perdón, ahí tienen el segmento. Cuando yo agrupo una onda o más con un segmento o más, tengo un intervalo. Por ejemplo, eso que les marqué en gris incluye un complejo de ondas, un segmento y otra onda después. Bueno, entonces todo eso es un intervalo. ¿Está bien? Esto como para empezar a diferenciar. Entonces, onda para arriba, para abajo de la línea de base. Complejo cuando tenés varias de esos. Segmento cuando estás quieto. Intervalo incluye ondas, incluye segmentos. ¿Qué pasa con el electro normal? ¿Cómo podemos hacer para entender si esas ondas están bien de tamaño, bien de duración? Bueno, fíjense, les vuelvo un segundo. Fíjense que el electro está todo cuadriculado, ¿sí? El papel del electrocardiograma está todo cuadriculado. Cada cuadradito de esos mide 1 milímetro por 1 milímetro. Y a su vez hay como líneas gruesas que te marcan cuadrados de 5 por 5. ¿Se dan cuenta? Son como esas baldosas grandes que tienen baldositas chiquititas adentro. Bueno, cada cuadrado grande incluye 5 cuadraditos por 5 cuadraditos. Entonces, cada cuadradito es de 1 milímetro por 1 milímetro. Cada cuadrado grande será de 5 milímetros por 5 milímetros. ¿Estamos bien? Entonces, el electrocardiograma, lo normal es hacerlo a una velocidad que corra 25 milímetros por segundo. Eso quiere decir, el papel va a ir corriendo a esa velocidad y sobre ese papel se va a ir registrando actividad eléctrica. Entonces, si yo tengo que estoy pasando 25 milímetros por segundo, ¿sí?, ese 25 milímetros me está incluyendo 25 cuadraditos chiquititos o 5 cuadrados grandes. Yo pasé 25 cuadraditos chiquititos por segundo. Entonces, yo sé que 25 milímetros están en un segundo. Me podría preguntar, bueno, ¿1 milímetro? ¿Cuánto es un cuadradito chiquito? Y hago 1 dividido 25, ¿sí?, como si fuese una regla de 3, ¿no? En 25 milímetros los pasé en un segundo. 1 milímetro, ¿en cuánto los paso? Y los paso en 0,04 segundos, que es lo mismo que decir 40 milisegundos. Entonces, primera cosa importante, si la velocidad es estándar, es decir, está en 25 milímetros por segundo, cada cuadradito chiquitito vale 0,04 segundos o 40 milisegundos. ¿Cuánto vale el grande? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el grande tiene 5 cuadraditos chiquitos? Entonces, síganme acá. Si yo acabo de decir que cada cuadradito chiquito es 0,04 y un cuadrado grande tiene 5 de esos, yo tengo 0,04 más 0,04 es 0,08 más 0,04 es 0,12 más 0,04 es 0,16 más 0,04 es 0,20. Entonces, 0,2 segundos es lo que vale un cuadrado grande y 0,04 es lo que vale un cuadradito chiquito. Esto siempre que el papel corra 25 milímetros por segundo. Esas son las conversiones en el eje X, que estoy viendo tiempo. En el eje Y, que estoy viendo voltaje, yo tengo que saber que cada cuadradito chiquito es de 0,1 milivoltios. Entonces, cada cuadradito chiquitito que valía 0,04 segundos de alto vale 0,1 milivoltios. Entonces, si yo agarro 10 cuadraditos chiquitos, eso es 1 milivoltio. ¿Estamos bien? 10 cuadraditos chiquitos, que serían 2 cuadrados grandes, porque cada cuadrado grande tiene 5. Entonces, eso es 1 milivoltio. Qué bolonqui, ¿no? Bueno, miren, acá está más fácil. Ahí tienen hecho, por ejemplo, una onda. Y si yo quiero ver cuánto mide esta onda, lo que puedo hacer es, bueno, veo. Cada cuadradito chiquito vale, ¿se acuerdan? 0,1 milivoltios.
y cada cuadradito chiquito vale 0,04 segundos o 40 milisegundos. Si yo agarro dos cuadrados grandes, eso mide 1 milivoltio, porque dos cuadrados grandes tienen 10 cuadraditos chiquitos y cada uno era de 0,1. Y si yo agarro un cuadrado grande, eso vale 0,2 segundos, que viene a ser 0,04 por 5. Entonces fíjate que esta onda, así tan picudita, que seguramente sea una onda T, ¿sí? Yo le cuento, fíjense en la línea de base, 1, 2, 3, 4, 5. Yo me doy cuenta que la línea de base, la onda duró, es decir, ¿cuánto se fue de ese renglón? ¿Cuánto fue de la línea de base? Se fue 0,05, se fue 5 cuadraditos. 5 cuadraditos eran 0,2 segundos, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo decir, bueno, esta onda T duró 0,2 segundos. ¿Y cuánto tuvo de alto? Y bueno, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me fijo, la línea de base hasta el pico está entre 6 y 7 cuadraditos. Entonces fue 0,6 o 0,7 milivoltios. Esta es una onda que tiene 0,6 milivoltios y 0,2 de duración. ¿Se entiende? Así es como interpretamos cada onda, cada complejo, cada segmento. El segmento solamente va a ser, por supuesto, la duración, ¿no? Porque acuérdense que el segmento es isoeléctrico, entonces no puede haber voltaje. Ustedes van a aprender un poquito acá y después con el paso de la carrera que cada cosa, ¿sí? Cada onda, cada segmento tiene su duración o su voltaje esperado en cada derivación. Entonces, bueno, por supuesto no esperamos que se aprendan todo eso. Pero una vez que uno va aprendiendo y va mirando y se va haciendo el ojo, ya sabe qué esperar encontrar en cada derivación. Y lo importante de eso es que si uno está con los electrodos bien conectados y encuentra algo distinto, que me llame la atención para yo poder decir, che, bueno, mirá, esto está durando más, o esto está a menor voltaje, o está a mayor voltaje. Y entonces empezar a pensar, decir, bueno, está a mayor voltaje, ¿por qué? ¿De repente hay más células haciendo esto? ¿O de repente yo tengo una complicación a nivel de la traducción del electrocardiograma, de cómo puse las derivaciones, que me lo sensa más? ¿O cuando tengo menos voltaje me lo sensa menos? ¿Será porque de repente el corazón no está tan cerca del electrodo? ¿Será porque la persona se estuvo moviendo? ¿Será, por ejemplo, que en realidad hay un par de células muertas que ya no están haciendo esa actividad eléctrica, como puede ser un infarto? Si dura más, ¿por qué dura más? ¿Será porque ese sistema de conducción está dañado? ¿Será porque, por ejemplo, la rama derecha del haz de His se dañó y no sirve más? Entonces toda la conducción del ventrículo lleva más tiempo. Bueno, esa es un poco la idea de lo que hay que ir haciendo, ¿sí? Para eso, tengo que conocer qué representa cada parte del electro. Yo siempre les recomiendo que miren siempre lo más grande. Lo más grande, lo que te llama la atención, bien finito y bien alto. Eso, si es tan alto, te está hablando de una onda muy grande. Y si es una onda muy grande, es un vector muy grande. Y si es un vector muy grande, es porque esa actividad eléctrica la están haciendo muchas células. Entonces, ese es el ventrículo. Cuando vos ves algo tan grande, tan puntudo, esa es la despolarización del ventrículo. ¿Qué vas a tener antes? Y bueno, antes, lo primero, es lo de la aurícula. Entonces, mira, esa onda, no sé si la viste en amarillo, te la vuelvo a poner, si no. Esa onda que estaba ahí, ¿sí? Mira, vuelve a aparecer en amarillo. ¡Tuc! Esa es la onda P. La onda P, ustedes ya saben que es la despolarización de la aurícula. Ahora, una vez que yo despolarice la aurícula, debería ir a despolarizar el ventrículo. Sin embargo, fíjate que tengo una pausa en el medio que quedo isoeléctrico. Ese es un segmento. El segmento PQ es la pausa entre que yo despolaricé la aurícula y luego voy a despolarizar el ventrículo. Se llama segmento PQ y corresponde al paso del estímulo por el nódulo auriculoventricular. Esto que te estoy diciendo es re importante. El segmento PQ me marca el nódulo auriculoventricular, que es lo que está en el medio, haciendo como una pausa, nosotros le decimos como un retardo, que es fisiológico, es un retardo normal, entre que se terminaron de despolarizar las aurículas y luego se despolarizan los ventrículos. A partir de ahí sigue todo el orden alfabético. Si la primera onda le pusiste P porque era la primera, luego vas a tener la despolarización ventricular que será la Q. Pero ¿te acordás que el ventrículo tiene 3 despolarizaciones? Tiene la del tabique, luego la de las paredes libres y luego la de las bases. Entonces vas a tener la Q, la R y la S. Esas 3 ondas, como están juntas sin pasar por la línea de base, se llaman complejo. Y ese es el complejo QRS. Entonces tenés onda P, eso es despolarización auricular, segmento PQ, retardo. Pongo un freno, estoy en el nódulo auriculoventricular.
Y luego QRS, despolarizo el ventrículo. Una vez que despolarizo el ventrículo, vuelve a haber una actividad isoeléctrica. Fíjate que vuelve a haber un segmento. Ese segmento se llama ST. Y por último viene la onda T, que fíjate que es como una onda P, pero mucho más grande, mucho más picuda. ¿Por qué más grande? Porque de vuelta hay más células. Entonces también es del ventrículo. La onda T lo que te marca es la repolarización ventricular. El QRS te marcó la despolarización del ventrículo. La onda T te marca la repolarización ventricular. ¿Por qué te quedó un segmento en el medio? ¿Qué pasaba entre que el ventrículo se despolarizaba y luego se podía repolarizar? ¿Te acordás que vimos el potencial de acción de los miocitos cardíacos? Que había una fase 0 que era la despolarización y que después cuando quería arrancar a repolarizarse quedaba interrumpido y se hacía como una meseta, que esa era la fase 2, el segmento isoeléctrico. Bueno, esa fase 2 o fase de meseta es lo que vos estás viendo en el segmento ST en el electro. ¿Por qué? Porque el QRS es la despolarización, la onda T es la repolarización, entonces lo que te quedó en el medio fue la meseta. ¿Qué pasaba en la meseta? Entraba el calcio, que era súper importante para que los biocitos se pudieran contraer. Así que ese segmento ST te está marcando la entrada de calcio en esa fase 2 o fase de meseta. Intervalos. Acordate que el intervalo incluye, entonces tenés el intervalo RR, que va de una onda R a la otra R. El intervalo RR te sirve como para poder decir de latido a latido. Intervalo PR, que va desde que comienza la actividad auricular hasta que comienza la actividad ventricular. Ese es el intervalo PR. Y el intervalo QT, que va desde que comienza la actividad ventricular hasta que termina la actividad ventricular. Entonces el PR te marca todo lo que está antes del ventrículo y el QT te marca desde que comienza el ventrículo hasta que termina. El intervalo RR te incluye todo. Bien, esas son las partes del electro normal. Tenés que saber 3 ondas, P, QRS y T, en realidad QRS es un complejo, 2 segmentos, PQ, ST, y 3 intervalos, RR, PR y QT. ¿Qué tengo que saber de cada uno? Esto. ¿Tengo que saber más cosas? En principio no. ¿Hay más cosas para saber? Hay muchísimas más cosas para saber. De fisio queremos que lleguen por lo menos esto. La onda P, la primera, despolarización de aurícula. ¿Qué dijimos? Que tenía que ser positiva generalmente. ¿Dónde sobre todo? Y bueno, yo sé que si arranca del sinusal, debería ir el vector para abajo. Entonces las derivaciones que tienen el electrodo positivo abajo, es decir, las derivaciones inferiores, deberían ver llegar ese vector, deberían verlo positivo. ¿Cuáles son las derivaciones que tienen el polo positivo abajo, en el verde? ¿Se acuerdan? D2, D3 y ABF. ABF, que es la unipolar del pie, D2, que compara brazo derecho con pie, y D3, que compara brazo izquierdo con pie. ¿Sí? Esas tres siempre tienen que tener la onda P positiva para que yo me dé cuenta de que el nódulo sinusal esté funcionando. Si esas tres te dibujan una onda P positiva, es que están viendo el vector llegar. Entonces la actividad viene de arriba, el nódulo sinusal funciona. ¿Cuánto dura la onda P? La onda P dura entre 0,08 y 0,12. ¿Te acordás que cada cuadradito es 0,04? Entonces 0,04, 0,08, eso es lo mínimo, 2 cuadraditos. 0,12, eso es lo máximo, 3 cuadraditos. De 2 a 3 cuadraditos chiquititos mide la onda P. ¿Cuánto de alto? Lo mismo, entre 2 y 3. ¿Sí? Luego, segmento PQ. Acordate, retardo fisiológico a nivel del nódulo aurículo-ventricular. Es la pausa que yo hago entre que despolarice la aurícula y voy a despolarizar ventrículos. Esa pausa, si yo quiero ver el segmento PQ, es muy difícil porque es muy cortito. Entonces lo que pido es el intervalo PQ. Es decir, desde que comienza la onda P hasta que comienza la onda Q, que es toda la actividad previa al ventrículo, eso tiene que durar entre 0,12 y 0,20. De 3 a 5 cuadraditos chiquititos. Eso es el intervalo PQ. Luego, comienzo con el ventrículo. Complejo QRS. Tiene que ser bien angosto. No puede durar más de 2 cuadraditos y medio. Es entre 0,08 y 0,10. Yo les puse como para que se acuerden por lo menos de 3 cuadraditos. ¿Sí? Como para que no te llame la atención. Segmento ST, acordate, el de la meseta. Tiene que ser isoeléctrico, como todo segmento. Si se desvía, no se puede desviar más de 1 milímetro.
Acordate que 1 milímetro era un cuadradito chiquitito. Entonces el segmento ST no debería estar más arriba o más abajo que un cuadradito de la línea de base. Ese segmento ST se mira para ver si el corazón se está isquemiando, es decir, si está sufriendo falta de oxígeno. Es una de las cosas que uno mira en el electro cuando una persona tiene sospecha de infarto. Así que acordate que el segmento ST tiene que ser isoeléctrico. Eso te lo tenés que llevar de fisio, es re importante. Onda T. Mira la repolarización ventricular. La onda T lo que tiene que tener es la misma polaridad que el QRS. Si el QRS fue para arriba, la onda T tiene que ir para arriba. Si el QRS fue para abajo, la onda T tiene que ir para abajo. Eso en cada derivación. Yo puedo tener un QRS en ABR que sea negativo y el D2 que sea positivo. Bueno, la onda T en ABR tiene que ser negativa y el D2 tiene que ser positiva. En cada derivación, la onda T acompaña el QRS. El intervalo QT es el que te incluye toda la actividad ventricular, así que ese no va a tener una duración estimada, porque según cuántas veces vos contraigas el ventrículo, va a ser cuánto pueda durar ese intervalo QT. Así que el intervalo QT depende de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es la frecuencia cardíaca? La cantidad de latidos en un minuto. En el electro yo puedo interpretar que pasé de un latido al otro si veo una R y luego veo otra R. Entonces ese intervalo RR, que es la distancia entre las dos ondas, es lo que yo voy a usar para calcular la frecuencia cardíaca. Bien, eso es lo que tienen que saber de un electro normal, que se los vamos a preguntar en parcial, en final, y que es súper importante que lo conozcan. No se olviden de esta diapo. Nos quedan ver solamente dos cositas que son como cosas extra que le calculamos nosotros al electro, que eso hace de una buena interpretación de un electrocardiograma. Van a ver que las máquinas nuevas un poco ya lo tienen, pero bueno, la realidad es que nunca sabemos, ¿viste?, con qué vamos a trabajar, dónde vamos a trabajar. Entonces está bueno que uno cuente con estas herramientas básicas de poder decir, bueno, a ver, yo puedo sacar la frecuencia cardíaca mirando el electro y puedo saber medianamente cómo está el eje eléctrico. Entonces vamos a calcular esas dos cosas. Queremos dar como cosas iniciales, ¿sí? La idea es que en el práctico podamos hacer mucho de esto, así que si pueden, por lo menos, tengan a mano anotada cómo son las formulitas o qué es lo que tienen que mirar. Para calcular la frecuencia cardíaca, vamos a mirar qué distancia tenemos entre una R y la otra R. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la distancia entre una R y otro R es básicamente ver el intervalo RR? Las identifican a las R acá. Las R son siempre la parte más puntuda del QRS, que está bien arriba, bien finita, bien alta. Bueno, ese QRS, ¿sí?, tenemos que ver si... Ese QRS me está marcando la despolarización ventricular. Ustedes ya saben por acoplamiento éxito-contráctil que si el ventrículo se despolariza, de ahí va a empezar a abrir canales de calcio y arranca la fase MZ, o sea que entra el calcio. Si el calcio entra, ustedes saben que estimula los canales de calcio del retículo. Eso se llama liberación de calcio inducida por calcio. O sea que el retículo abre esos canales de calcio y el miocito se llena de calcio. Al llenarse de calcio, ese calcio se une a la troponina C y esa troponina C se corre dejando que se una la actina con la miocina para contraerla. Entonces, yo puedo inferir que después de cada despolarización va a haber una sístole, va a haber un latido. Acuérdense que yo acá no veo latidos, no veo sístoles, no veo contracciones, porque esto es un registro de la actividad eléctrica. Y la sístole, la contracción, es actividad mecánica. Yo lo que veo acá son despolarizaciones, pero infiero, porque sé que está todo acoplado, que si hay una despolarización va a haber una contracción. Entonces, yo me fijo, desde que se despolarizó hasta que se vuelve a despolarizar, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, fíjate que casi que te coinciden las dos con una línea de cuadrado grande y te quedaron en el medio 4 cuadrados grandes. Cada cuadrado grande tenía 5 cuadraditos chiquititos, ¿te acordás? Cada cuadradito chiquitito vale 0,04 segundos, eso por 5 es 0,2 segundos. Entonces tenés 0,2 segundos cada cuadrado grande 4 veces. O sea, vos tenés 4 cuadrados grandes. 0,2 más 0,2 más 0,2 más 0,2. Eso te da 0,8 segundos. ¿Qué quiere decir? Que entre un R y otro R, lo que sería un latido, pasaron 0,8 segundos. La frecuencia cardíaca es en 60 segundos, ¿o no? Entonces, si un intervalo RR dura 0,8 segundos, en 60 segundos, ¿cuántos intervalos RR te entran? Bueno, es hacer 60, que es la cantidad de segundos, dividido la distancia entre una R y la otra.
La frecuencia cardíaca se calcula como 60 dividido el intervalo RR, o sea, la distancia del intervalo RR. Si vas de 60 dividido 0,8, te queda 75 latidos por minuto. ¿Sí? Esa es la manera de calcular la frecuencia cardíaca más estricta, si quieren, y siempre para ritmos regulares. Si de repente los RR empiezan a variar, bueno, ahí vamos a tener que hacer otra cuenta que es un poquito más elaborada. Existe una regla que se llama regla de los 300, que también es solamente para ritmos regulares, y que la regla de los 300 lo que te dice es, te lo facilita, ya están como las cuentas saldadas. Escúchame, si vos tenés una R, la marcas, ¿no? Te marcas tu R y te fijas cuántos cuadrados grandes pasan hasta la próxima. Si pasa un solo cuadrado grande, eso te da 300. ¿De dónde viene esa cuenta? De hacer 60 dividido 0,2. Si vos haces 60 dividido 0,2, eso te da 300. Entonces, por eso se llama la regla de los 300. Si pasan dos cuadrados grandes, eso te da 150, que sería 60 dividido 0,4. 60 segundos dividido 0,4. Ahora, si pasan 3 cuadrados grandes, eso te da 100 latidos por minuto. Si pasan 4, como era nuestro caso, eso te da 75. ¿Se entienden? Entonces siempre es hacer 300 dividido 1, 300, dividido 2, 150. Si pasaron 3, 300 dividido 3 es 100. Si pasaron 4, 300 dividido 4 es 75. Si pasan 5, 300 dividido 5 va a ser 60. Y así calculás rápidamente la frecuencia cardíaca. Fichás una R bien grande, que te coincida con la línea de un cuadrado grande, y te fijas cuántos cuadrados grandes pasas hasta encontrar la próxima R. Y haces 300 dividido ese número y ya está. Ahí tienes la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Esa es la fórmula más fácil, más rápida de hacer. Y muchas veces después ni tenés que hacer la división, porque ya te acostumbraste. Y ya sabes que si pasa 1 es 300, 2, 150, 3, 100, 4, 75, 5, 60. Y así la estimaste. ¿Sí? Así que esta formulita ténganla en mente porque la vamos a usar. Último, y terminamos. Sistema exaxial y eje eléctrico. ¿Sí? El sistema exaxial es lo que usamos para calcular el eje eléctrico. El eje eléctrico es la resultante de toda esta actividad eléctrica del corazón. Yo quiero decir, bueno, a ver, todos estos vectores, todas estas flechas que estuvimos viendo hoy, si yo tengo que decir una generalidad, ¿hacia dónde se movió? ¿Hacia dónde fue la mayor actividad eléctrica del corazón? Bueno, para eso uso el sistema exaxial. El sistema exaxial, ex viene de 6, axial viene de eje, son 6 ejes que son las 6 derivaciones frontales. ¿Se acuerdan que las derivaciones frontales eran 3 bipolares, de 1, de 2, de 3, 3 unipolares, ABR, ABL, ABF? Entonces vamos a hacer un sistema con 6 ejes, mira. El primero cruza horizontalmente, como que va de un lado al otro. ¿Cuál es esa derivación? Esa derivación es de 1, ¿sí? Que conecta ambos brazos. El otro eje que lo corta perpendicular, que lo corta, pero no perpendicular, que va desde arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda, ¿cuál es? Y bueno, esa es de 2. Y la otra derivación bipolar que me falta, es la que va de izquierda a izquierda, de izquierda al pie, que esa es de 3. ¿Sí? ¿Te acuerdas que así hacíamos el triángulo de Einthoven? Es como haber desarmado el triángulo de Einthoven y ahí te quedan de 1, de 2 y de 3. Ahí tenés 3 ejes, ¿sí? 3 rayas. Fíjate que son 3 ejes donde tenés el sistema. Te faltan otros 3 más porque te tenías 6. Entonces van a ser ABR, ABL y ABF. Lo que vas a hacer es ir metiendo una unipolar entre medio de cada bipolar. Mirá, esta que está ahí, que se está yendo para la derecha, ¿cuál es la derivación unipolar de la derecha? De right, ABR. Acá tenés otra que va hacia la izquierda, hacia left, ABL. Y acá tenés otra que va hacia abajo, hacia los pies, esa es ABF. Ahí formaste el sistema exaxial. Fíjate que te quedó siempre una bipolar, una unipolar. Bipolar, unipolar, bipolar, unipolar. Hay una memotecnia que sirve como para acordarse cuál corta con cuál de forma perpendicular, es decir, a 90 grados, y es flor. ABF corta con D1, fíjate que están las dos en violeta, ves que se forma como un ángulo recto de 90 grados. ABL corta con D2, ves que están las dos en rojo, fíjate que es lo mismo, ¿sí? ABL con D2. Y ABR corta con D3, entonces están las dos en verde. Entonces de esa manera flor me hace acordar a que F con D1, L con D2, la hago, no cuenta, R con D3. Y ahí tengo el sistema exaxial. Pongo los 0 grados en D1 y a partir de ahí cuento de 30 en 30. Entonces mira, tenés 30, 60, 90, ahí estás en ABF, 120, 150, 180. Y a partir de ahí empezás a restar, menos 150, menos 120, menos 90, menos 60, menos 30, llega hasta 0. El nombre de la derivación lo pones donde tiene el polo positivo.
D1 lo tiene en el brazo izquierdo, D2 y D3 lo tienen en el pie, por eso están ahí abajo. ABF también la tiene en el pie, por eso está ahí abajo. ¿Se acuerdan que D2, ABF y D3 eran las derivaciones inferiores? Y ABR y ABL lo tienen conectada cada uno en su electrodo. ABR el rojo, ¿te acordás? Brazo derecho, por eso está allá arriba. ABL brazo izquierdo. De esa manera tenés tu sistema exaxial construido. Fíjate que se te forman como 4 grandes cuadrantes, ¿sí? Acá está la definición de eje eléctrico que les contaba, perdón que no les dije, que es el vector resultante de toda la actividad eléctrica del corazón. Y te iba a decir que fíjate que se te forman como 4 cuadrantes con estas dos derivaciones principales que son D1, que cortaba de brazo a brazo, y ABF, que iba hacia los pies. Entonces vos vas a tener un cuadrante que va entre 0 y 90 grados, es decir, que está entre D1 y ABF de los lados positivos. Entonces ese cuadrante es el cuadrante normal, donde el eje eléctrico debería estar. Porque yo que tengo que interpretar que la actividad eléctrica debería ir para abajo y para la izquierda. Si yo veo ese sistema exaxial en la persona, ¿sí? En el pecho, la actividad eléctrica debería caer ahí. Son flechitas que bajan, sobre todo, hacia la punta del corazón. Ese cuadrante es el normal. Si me cae más hacia arriba y a la izquierda, decimos que ese es un eje desviado hacia la izquierda o un eje horizontalizado. Y está entre 0 y menos 90. O sea, está del lado que tiene que ir para la izquierda, pero en vez de bajar, cosa que ABF lo vea bien positivo, como que se va para arriba el eje eléctrico. Entonces decimos que el corazón está como horizontal. Por eso me queda yéndose para arriba en vez de bajar hacia la punta del corazón. Lo contrario pasa si el eje está entre 90 y 180. Si está entre 90 y 180, está yendo para abajo, porque fíjate que ABF lo recibe bien positivo, donde tiene el nombre, en el pie izquierdo, pero se me está yendo para la derecha. Entonces ese corazón está desviado hacia la derecha o verticalizado. Ese es el eje entre 90 y 180. Y por el contrario, si tenemos esto, que es que la actividad esté yendo hacia arriba y hacia la derecha, decimos que es una desviación extrema del eje, que la verdad yo jamás en mi vida vi y que no se me ocurre cómo puede pasar, pero bueno, está descrito que es una desviación extrema del eje, sería como tener el corazón completamente dado vuelta, no sé si se entiende. Pero bueno, el eje estaría allá, o sea, realmente donde no debería estar. Entonces, uno lo espera encontrar entre 0 y 90. Si se te va de 0 para los valores negativos, es que se te acostó mucho el corazón, se te fue para la izquierda. Y si te da de 90 para valores más positivos, es que el corazón ya está muy vertical, ya se está yendo para la derecha. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Y bueno, viendo estas dos derivaciones. Veamos D1 y veamos ABF. Y fijémonos cómo lo ven. Por eso les decía que el polo positivo tiene que estar en el... O sea, que el nombre de la derivación tiene que estar donde tiene el polo positivo. Mírate este electro, por ejemplo. Acá te dejé puesto el exaxial y tenés las 6 derivaciones frontales del electro. Te faltan las 6 precordiales. Vamos a ver, ahí tenés D1, ¿sí? ¿La viste? Entre 180 y 0 te marca D1 que lo corta bien horizontal. Ahí tenés D1 entonces en el electro. ¿Qué ves en el electro? ¿Lo ves más positivo o lo ves más negativo? Fíjate que el QRS, que es la principal actividad eléctrica, está mayoritariamente positivo. Siempre miramos el QRS, que es lo más representativo. Entonces, si D1 te dibujó semejante montaña para arriba, será porque el vector está yendo para el lado positivo de la derivación o para el lado negativo. Bueno, acá claramente la actividad eléctrica está yendo mucho para el lado positivo de la derivación, para el brazo izquierdo, ¿te acordás? Entonces mira, D1 tiene muy poquito negativo y mucho positivo. Entonces el eje eléctrico tiene que estar del lado positivo de D1. Fíjate que para que D1 te haya dibujado algo positivo, tiene que agarrar el vector desde el centro y venirse para ese lado. Entonces el eje eléctrico del corazón tiene que estar de la mitad del exaxial para el lado que D1 ve positivo. Ahora, veamos ABF. ABF, ¿sí? Ahí lo tenés en el electro, ¿cómo está? Está, mirá, un poquito positivo y tiene mucho negativo ABF. ¿Lo ves ahí en rojo? Mucho negativo. Si ABF te dibujó eso tan negativo, es porque principalmente a la actividad eléctrica del corazón no la está viendo llegar. Entonces, de la mitad del exaxial no va a estar para el lado positivo de ABF, no va a estar para los pies, sino que va a estar para el lado contrario, para arriba. Fíjate que ahí, entonces con ABF ya delimitaste la mitad del exaxial, con D1 delimitaste la otra mitad, ¿y dónde se tocan? Se tocan en el cuadrante entre 0 y 90 grados centígrados, ¿sí? Grados centígrados no, grados, perdón, 0 y 90 grados. Entonces, entre 0 y 90 grados, ahí está el eje eléctrico.
¿Es un eje eléctrico normal? No, yo debería encontrarlo de 1 y ABF positivo, entre 0 y 90. Y acá está entre 0 y menos 90. Entonces, ese eje está desviado hacia la izquierda, ¿sí? Así, por ejemplo, se saca el eje eléctrico. La idea es en el práctico, de vuelta, hacer varios electros y que ustedes puedan sacar ejes eléctricos y frecuencia cardíaca. Eso es lo que esperamos que hagan. Así que este exaxial bien dibujado, con colores, sabiendo bien qué tengo que mirar, siempre de 1 y ABF para orientarme, y con eso vamos al práctico la semana que viene y calculan ejes eléctricos. ¿Les parece? Bueno, sorprendentemente en 1 hora y cuarto, porque yo pensé que esto podía llegar a durar 3 horas, hemos charlado entonces sobre cómo son los electrocardiógrafos y qué es el electrocardiograma. Acuérdense de repasar derivaciones, cómo se conectan cada una, vectores, cuáles son los 4 vectores principales, hacia dónde va cada uno, y entonces podemos integrar vectores con derivaciones con esa regla general de que todo polo positivo que recibe actividad eléctrica dibuja para arriba. A partir de ahí te aprendes el trazado normal, las ondas, los intervalos, los segmentos, qué características tiene un electro normal. ¿Se acuerdan que vimos, por ejemplo, la duración de la onda, qué altura tenía que tener, que el segmento CT tenía que ser isoeléctrico? Y por último, cómo calcular frecuencia cardíaca y exaxial. Espero que les haya servido. Cualquier duda, ahí tienen mi mail, pero acuérdense que mejor si ponen en el aula web, así las podemos conversar entre todos y quizás la duda que uno tiene les sirve como respuesta a muchos y a muchas. Así que estamos abiertos a eso, traten de aprovechar el espacio y bueno, ojalá que les haya servido y nos vemos en la práctica. Les dejo un saludo.